Bueno, buenas tardes para todos y todas. Yo soy Jorge, profesor de filosofía, y bueno, vamos a dejar una clase eh, en el campus, una clase introductoria, teniendo en cuenta que me ausenté esta semana eh, por un tema de salud imprevisto, así que vamos a dejar la clase grabada, a la cual ustedes van a acceder también el día lunes, y avanzar un poquito con la propuesta temática, ¿sí? Quería recordarles en principio que nosotros vamos siguiendo los lineamientos que están en el manual, que hay un manual en la bibliografía general. Tratemos de sacar ese manual, de linkearlo, descargarlo y tenerlo a mano, porque todo lo que esté en la bibliografía es complementario también, pero el manual es como nuestra guía de recorrido fundamental. Se llama Historia sencilla de la filosofía de Rafael Gambra. Entonces todos los temas van a estar ordenados en función de la lectura y el seguimiento que nos propone Gambra, y ahí vamos a anexar otros contenidos más que se encuentran también en la bibliografía. Pero el eje central, ¿sí? Yo lo hubiese querido ordenar de una manera más prioritaria, pero por una cuestión de tiempo, ahí mandé toda la bibliografía. El de Gambra es nuestra guía, digamos, ¿no? Entonces vamos a hacer una presentación sobre la asignatura, ya hablando un poquito más técnicamente, porque el día lunes hablé con el mes pasado, hablamos sobre aproximaciones en torno a la etimología del término filosofía. Vamos a reforzar un poco esto también. Y de paso voy a dejar también el video para que la comisión turno mañana, que está viendo la misma temática con Ignacio, puedan tener la información por parte mía. Así que bueno, un poco esa es la idea. Después del video vamos a presentar algunos textos para ya comentarlos en clase, ¿sí? Sobre la relación entre la filosofía con los distintos saberes, ¿no? Entonces, vamos a trabajar esta primera parte, acercándonos y aproximándonos un poquito a lo que dice Gambra y reflexionando en cuestiones generales que hacen a la propuesta, a la temática. Esto es un apunte mío que sigue el manual, hay algunas ideas que las voy insertando también como para que se haga un poco más dinámica y pueda permitirme a mí dar eh, alguna idea más eh, reflexiva, por así decirlo, con respecto a, la, a lo que está dicho únicamente en el manual, ¿no? Y también en un sentido ayuda porque es como mi perspectiva con respecto a esto que está dicho en el apunte, ¿sí? Y no seguir simplemente repetir las cosas propias del manual, sino también acercarlas también a la vida cotidiana, y al mundo actual, digamos, ¿no? Y específicamente a la tarea de ustedes, y en la formación de todo estudiante de ciencias políticas, ¿no? Seguramente algunos tienen ya una idea porque lo recibieron del colegio, porque estudiaron otra carrera, o porque están recordando, o porque por ahí encontraron algún libro en su casa sobre la cuestión filosófica, ¿no? Por ahí lo tienen en casa medio rinconado, por ahí como está en la biblioteca, no sé de qué se trata, pero bueno, está ahí, y por ahí tengo alguna formación. Es probable que alguna formación tengamos por ideas propias del colegio y porque en algún momento me acerqué a la disciplina, ¿no? Lo primero que se me ocurre como punto central es que a veces pensamos que el término filosofía hace referencia a ideas confusas, o quizá la gran mayoría de las personas piensa que son ideas confusas, cercanas a lo arcano, o sea, a lo arcaico, a lo viejo, a lo misterioso. En algunos casos se vincula el tema filosófico con algo más de orden religioso o mítico. ¿Por qué digo religioso o mítico? Porque es como una especie de filosofía de vida y ahí uno puede viajar hacia ciertas perspectivas propias del misticismo, ¿no? O de la religiosidad y la creencia. En algunos casos se articula con temáticas de fe. Eh, bueno, son ideas confusas, no son exactas, son ideas confusas que aparecen en nuestro modo de pensar. Quizá no el nuestro, que ya estamos en una formación académica dentro del marco de la universidad, dentro de una formación también del colegio o de otra carrera también, pero sí en alguna
en el ideario quizá de la gente en general, del común, ¿no? La filosofía ha quedado como desgajada de los criterios de los saberes estrictamente científicos, por así decirlo, ¿no? No sé, uno se imagina al filósofo, como digo en el segundo ítem, ahí vivir reflexionando o pensando, ¿no? Vivir reflexivamente, ¿no? Como una persona filosófica, como alguien que está pensando, rodeado en una biblioteca, cosas metafísicas raras. Y bueno, a veces como nuestro acercamiento o el acercamiento en general de estas disciplinas es por ese lado. Ahora, lo que nos va mostrando un poco el acercamiento más a la cuestión de la ciencia, eh, es la actitud natural que tiene el ser humano por preguntarse, ¿no? Por preguntarse cuestiones del mundo, es decir, por las cosas, y en definitiva preguntarnos por el mundo y por las cosas es preguntarnos en algún sentido por la realidad, ¿no? Toda persona que se diga de sí mismo, cuestionarse sobre el mundo en el que vive, criticar el mundo en el que vive, no aceptando quizá determinadas cuestiones puestas, en algún punto está realizando una actividad propia de un pensamiento crítico, ¿no? Y cuando uno se inicia en una carrera, esta actitud es muy natural. Con lo cual ahí tenemos un acercamiento más a la cuestión, sacando del plano más misterioso y acercándolo un poquito más a la vida cotidiana. No sé si científica, pero por lo menos que la filosofía tenga un interrogante por el espectro en el que yo vivo, en el que me desenvuelvo, lo hace, lo hace más cercano, ¿no? Es decir, preguntarse por la realidad. Hay una frase que se encuentra en la Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino, un filósofo cristiano, que dice que no hacemos filosofía o no estudiamos filosofía para conocer qué dijeron los autores a lo largo de la historia, sino que estudiamos filosofía para conocer la realidad. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Un pensador cristiano del- de la época medieval, eh, que comenta esto y que manifiesta esto como una definición propia, es decir, obviamente que estudiamos a los autores a lo largo de la historia, pero es clave entender de que toda actitud por comprender algunas cuestiones nos acerca a la comprensión de la realidad, que en definitiva ese es el motivo, ¿no? El leitmotiv de la cuestión, ¿no? Eh, Así que bueno, esto como un primer acercamiento, ¿no? Es decir, hay una actitud natural de todo ser humano por preguntarse por el mundo, por las cosas y por la realidad. Y esto no es exclusivo de los filósofos, es propio o es patrimonio de toda naturaleza humana. Esto sí está en el manual, fíjese que ahí cito en la página 2. Dice, la filosofía, lejos pues de ser algo tan o algo oscuro y superfluo, situado sobre la sencilla claridad de las ciencias particulares, es el conocimiento que la razón humana reclama de modo inmediato y natural. La naturaleza humana reclama certezas, de distintas índoles, ¿no? Pero reclama certezas. Y en la medida en que nos acercamos a esas certezas particulares, fragmentadas por lo menos, no sé, quiero certezas sobre el mundo de la economía, quiero certezas sobre el mundo de la política, quiero certezas sobre el sentido de, de los conflictos en los que nos encontramos, certezas sobre qué nos pasó en el proceso de la pandemia, qué nos pasó a los seres humanos, cómo cambiamos, cómo viramos, en algún sentido nos estamos acercando a ese deseo de certeza. Ahora, cuando mi mente se va preguntando por aspectos más globales, salgo del plano económico, salgo del plano político, salgo del plano meramente médico, y mis preguntas son más abarcadoras, me estoy acercando un poquito más al objeto de estudio de la filosofía. La ciencia se la define a la filosofía, ahí en el segundo párrafo, de la totalidad de las cosas por sus causas últimas, adquiridas por la luz natural de la razón. Esto requiere una definición, ¿no? Ciencia de la totalidad de las cosas. No, ahora vamos a ver un poquito sobre la totalidad de las cosas. No es la filosofía un estudio de cada cosita en particular o una sumatoria de preguntas sobre muchas cosas, sino que es la ciencia que se ocupa de la totalidad de la realidad, de la totalidad de las cosas, ¿sí? Bajo un aspecto, obviamente,
pero se pregunta por la totalidad de las cosas. Y esto no significa que el filósofo sepa un poquito de matemática, un poquito de lógica, un poquito de economía, un poquito. No, no es una sumatoria de verdades chiquitas, sino más bien, ahora vamos a llegar a este punto, ¿no? ¿Qué es aquello que tiene en común todo lo que es real? Ahí está la cuestión, ¿no? Preguntarnos por aquello que tiene en común toda la realidad, porque todo es real. La computadora que estoy viendo delante mío, mi propia imagen es real, la luz que me ilumina es real, los objetos que tengo a mi alrededor son real, es real mi lugar, mi ciudad, mi país, mi gente, mi mundo, mi universidad, mis amigos, mi historia, todo es real. Entonces, ¿qué es aquello que tiene en común todo aquello que entendemos nosotros por aspecto real? La filosofía es, ante todo, conocimiento por causas. Y acá sí nos desligamos un poquito de la cuestión de la credibilidad, porque el conocimiento, como diría Aristóteles, es conocimiento, es saber por sus causas. El que conoce las causas las puede explicar. La filosofía busca causas. ¿Sí? No es que la filosofía intente opinar sobre, no sé, los astros, la realidad, la religión, el mundo, qué lindo habla. No, no. Busca saber, conocer. Y saber conocer es eh, ver causas, conocer causas. ¿No? Obviamente que tenemos un límite, pero bueno, está buscando las causas que hacen común a todo esto que llamamos realidad. Esto es, no se trata de un mero conocimiento de hechos, ni tampoco de una explicación mágica por relaciones no causales de las cosas, y en forma coherente, unitaria, por oposición a cualquier fragmentarismo. Esto lo vamos a ir desarrollando a poquito, pero bueno, tiene que ver un poco con no pedacitos de cosas, sino más bien aquello que nuclea todo lo real. Por ello, Aristóteles definía a la ciencia y a la filosofía que para él se identifican como la teoría de las causas y de los principios. Para Aristóteles, hacer ciencia es conocer causas y principios. Lo que pasa es que eh, los distintos saberes, ¿sí?, elaboran ciertas causas desde una perspectiva. La filosofía busca las causas, pero desde otra perspectiva. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Y me pareció que cuando hablamos de la totalidad de las cosas, esta imagen puede representarnos una buena idea sobre las causas, ¿no? Imagínense, perdón por la hora en que están viendo este video, si alguno de ustedes agarró el video a las 3 de la tarde, bueno, estoy tomando unos mates, no pasa nada, pero si alguno por ahí enganchó este video un miércoles a las 10 de la noche o a las 9, volviendo del trabajo, seguramente esta imagen les va a producir mucho deseo, mucha hambre por comer esta pizza, ¿no? Me imaginé a la totalidad para poder explicarle de alguna manera en una pizza entera, ¿no? Como si la pizza entera fuera la realidad. Lo que se encuentra dentro de la pizza, inclusive las porciones, son las distintas parcelas de la realidad. Entonces, en esta primera porción que estoy señalando con el cursor, se encuentran las ciencias que se ocupan de un aspecto de la realidad o de una parte de la realidad, como puede ser, no sé, la física, la matemática, la economía, la psicología se encontrará por este lado, la economía por este lado, la física por este lado, la vida del mundo de la historia por otro lado. Seguramente yo me encontraré en mi entorno real en un pedacito de la pizza, porque todo lo que nosotros expresamos es una parcelita de realidad. Yo no puedo pretender de decir que mi realidad es la única realidad. Eso sería muy soberbio de mi parte. Mi realidad es mi realidad, chiquitita, contextuada, en mi barrio, con mis amigos, mi grupo, mis amigos que me siguen. Mi realidad es mi realidad, pero no es la única. Entonces, la filosofía trata de pensar, cuando hablamos de totalidad de las cosas o de realidad, en, en lo trascendente a mi entorno cotidiano, ¿no? Y buscar esas causas. Bien, doy un pasito más, con el perdón de la imagen. Y acá está la diferencia entre lo que es hacer filosofía y hacerlo desde otra ciencia, ¿no? Por sus razones más profundas. Cuando hablamos de razones, por sus causas. Vieron que la ciencia busca causas. Hay ciencias, todas las demás ciencias buscan causas segundas, la filosofía busca causas últimas por razones más profundas, como digo acá, ¿no?
Cabría pensar, sin embargo, que si de cada ciencia particular se diferencia la filosofía por la universalidad de su objeto, no se distinguiría en cambio del conjunto de las ciencias particulares de lo que llamamos enciclopedia. Si las ciencias particulares se reparten la realidad en sectores diversos, el conjunto de las ciencias que estudiaría la realidad entera. Por otra parte, si cada ciencia se hace cargo de su sector de la realidad y todos los sectores tienen su correspondiente ciencia, no quedará ningún objeto posible para otro saber de carácter filosófico. Nada, es simplemente esto, ¿no? Si hay una ciencia que se ocupa de esta porción y otra de esta porción, no queda nada, está todo ocupado, digamos, ¿no? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? De que la filosofía piensa en aquello que hace posible a que yo pueda llamar algo real, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace posible que yo pueda llamar a este mouse real, a este teclado real? ¿Sí? ¿Y cuál es la causa de por qué esto está o esto existe? ¿Y cómo se conecta esta realidad con la otra realidad, también chiquita? Y en ese sentido es una mirada más integradora con una perspectiva de amplitud, pero no de sumatoria de cosas, sino en un nivel de abstracción completamente más distinto, ¿no? Por la luz de la razón humana. Fíjese que estoy desglosando toda esa primera definición, ¿no? Por la luz de la razón humana. ¿Qué significa por la luz de la razón humana? Si yo quiero pensar la totalidad de la realidad, la mente humana tiene la capacidad de poder explicar o de llegar a algunas verdades, no a todas, pero algunas verdades. Por eso la luz natural de la razón humana nos permite acceder a esta realidad. ¿Qué es la luz natural de la razón humana? Que el ser humano está capacitado para preguntarse y para responderse, para buscar razones, para buscar causas, ¿sí? No somos como seres eh, automáticos que vivimos y estamos, sino que constantemente estamos reclamando los nexos causales que conectan los sucesos, los fenómenos, digamos, ¿no? Aunque la filosofía no se ocupa de un determinado fenómeno. Y además tiene como la luz para poder hacerlo, salvo un daño neurológico que me permita acceder a esto, estudiando, investigando, lo podemos hacer. De hecho, la historia de la humanidad da cuenta de esto, ¿no? Y si este es el ojo humano, ¿sí? Si esto que estoy señalando es el ojo humano, y lo primero que yo puedo percibir es esta realidad, este primer plano de la realidad, como este primer plano verde, pero mi proyección es más amplia, yo puedo conectar el plano verde, y si sigo investigando, sigo profundizando, seguramente voy a llegar a otro lugar en donde antes no había llegado. Por eso la filosofía indaga, está llena de preguntas, a veces no tiene todas las respuestas, pero sigue preguntándose, ¿no? Es como una especie de pregunta que está buscando constantemente ese nexo causal final, ¿no? Eh, Algunas respuestas se llegan, a otras rozan la zona del misterio, porque ya no hay lugar para que la razón humana pueda responder algo que excede completamente a la luz natural de la razón. Pero de hecho puede profundizar en ello, ¿no? Y hay una cuestión que está vinculada con lo útil de la filosofía, ¿no? Se dice que en la antigüedad se decía que, y también se dice ahora, que las filosofías de las artes liberales, de las más libres porque el conocimiento de la verdad no está pensado para una aplicación práctica. En algún sentido podemos decir que es inservible, pero no inservible porque no sirva para nada, esto quiero que quede claro, sino que no es servil a una actividad, a la construcción de algo. El médico estudia para curar, el ingeniero estudia para construir, eh, el arquitecto estudia y se esfuerza y pasa horas estudiando y realizando los planos para diseñar, y lo mismo el físico, y lo mismo el matemático, y lo mismo el biólogo, y lo mismo el que está buscando la vacuna. Todos están buscando porque su conocimiento y su conocimiento causal va a permitir resolver alguna cuestión de la realidad concreta. Y esto tiene que ver con la utilidad. La filosofía es el lugar en donde la naturaleza humana puede moverse libremente porque no está condicionada por nada. Yo no quiero conocer solo para aplicarlo, sino que quiero conocer porque deseo conocer. Y ese es el sentido de la no utilidad, ¿no? Alguno me podrá decir, Jorge, pero bueno, entonces no es útil, por lo tanto es inservible. Sirve, ¿por qué? Porque en muchos casos puede dialogar con las otras disciplinas, porque en muchos casos puede resolver una inquietud profunda,
y en otros casos también fundamentalmente puede dialogar con las distintas ciencias, ¿no? Pero técnicamente hablando, no está condicionado la respuesta a una aplicación práctica. El hombre desea ver porque desea ver. Quiero conocer porque deseo conocer y eso me alcanza a mí. Es un conocimiento desinteresado porque el valor de la verdad es atrapante en sí mismo. ¿No? Esto que les decía, ¿no? Quiero saber por conocer, porque la verdad es atrapante, es un valor para mí muy alto. Bien, vamos un poquito más adelante, este segundo párrafo. La filosofía, pues, no es un medio, sino un fin. No sirve, sino que es servida por todas las cosas, por el hombre mismo, por lo más noble de él, que es su facultad intelectual. Sentado, pues, que la filosofía no tiene una utilidad técnica, esta es la utilidad técnica a la cual no está condicionada. Repito, no es una utilidad técnica directamente vinculada, pero si yo tengo que establecer conflictos entre un debate ético, ¿no? La filosofía puede, desde su ámbito y desde su perspectiva, dar una mirada más profunda sobre la cuestión. Y ahí en ese sentido puede servir. Pero técnicamente la utilidad está pensado para las ciencias particulares, todas las otras ciencias que no sean filosóficas. Por eso cuando indagamos por sus causas profundas, lo hacemos también llamar por sus causas últimas. Y las ciencias se ocupan de las causas segundas. Perdón, causa segunda las ciencias particulares, la filosofía causa primera o última, depende de donde se vea, ¿no? Desde el fenómeno inmediato hacia el origen, causa última. Desde el origen sería su causalidad primera. Esa es la búsqueda, digamos, ¿no? Las ciencias particulares buscan causas inmediatas, causas segundas. Cuando me duele, no sé, el pie o la rodilla, no voy a ver al filósofo, voy a ver al traumatólogo para que vea qué es lo que tengo en la rodilla, para que me cure la rodilla, porque esta es la causa inmediata. No busco a alguien que me diga, bueno, la rodilla, el ser y las cosas, ¿no? No busco eso. Entonces, el nivel de causalidad es completamente distinto. Muchas veces en el mundo en el que nosotros vivimos, eh, estamos parados en un ritmo y en una vorágine bastante vertiginosa, especialmente en las grandes ciudades, ¿no? Eh, Casi diríamos que yo en este momento estoy en un lugar, diríamos, artificial, ¿no? Con poco contacto con la naturaleza. Por eso cuando me encuentro, cuando viajo, cuando me encuentro con un paisaje natural, eh, puedo conectarme de otra manera. Ese es el ritmo de la ciudad, ¿no? Que nos ha llevado a rodearnos de objetos eh, artificiales, tecnológicos, hechos por el hombre, ¿no? Estamos cableados, ¿no? Prácticamente. Si yo les muestro, corro la camarita, digamos, a que ustedes vean, tengo un cable acá con el auricular, otro con el cargador, otro con el celular, otro con cable, porque vivimos en ese ritmo que nos ha llevado la irrupción de la naturaleza humana frente al mundo en el que nos toca vivir, ¿no? Y a veces eso hace que nuestro ritmo, que se encuentra en este sector de la periferia, sea el más inmediato, es decir, me preocupan las cosas inmediatas, ¿no? Las cosas más rápidas que pueda resolver. El uso de la tecnología, la resolución de mis responsabilidades, el trabajo que tengo que cumplir, las obligaciones con mis padres, las obligaciones con mis profesores. Y en este ritmo en el que nosotros vivimos y en el mundo en el que nos toca vivir, nos olvidamos de lo que hay en el fondo del mar, ¿no? En el abismo del mar. Eh, Hay una expresión de un filósofo alemán que dice que vivimos en el mundo totalitario del trabajo. El mundo totalitario del trabajo ha hecho que el hombre hoy viva menos humanamente, ¿sí? Y que viva más pendiente de recuperar fuerzas para producir más. El mundo del totalitario del trabajo ha invertido los valores. Ya no trabajamos para vivir más humanamente, es decir, nos esforzamos y cumplimos las responsabilidades y ganamos más plata para poder vivir más humanamente, sino que eh, estamos todo condicionado al mundo del trabajo. Descansamos, reposamos para producir más. Es al revés la ecuación, ¿no? Es por el ritmo que nosotros vivimos, ¿no? Por eso nos pasa este efecto, quizá alguno que, no sé, algún fin de semana puede irse a sus pagos y ver y contemplar y estar cerca de un ámbito más natural,
puede tener otro tipo de contacto y otro tipo de vínculo, ¿no? Ahora, que yo viva en la periferia no inhabilita lo que hay en el fondo del mar. Esa es la realidad, ¿no? Más profunda. Mi realidad periférica es esta, y las ciencias se ocupan de una realidad periférica porque tienen que resolver las cuestiones inmediatas. Pero lo inmediato no anula lo que existe en el fondo del mar. Y no solo no lo anula, sino que la naturaleza humana es capaz de cuestionarse sobre ella y preguntarse por ella. Por eso cuando yo pregunto qué hay en el fondo del mar, es que toda realidad manifiesta algo que se llama ser. Esto es lo que manifiesta toda la realidad, el ser, no la botellita de multifruta ser. Acá podríamos cobrar una publicidad, ¿no? No lo había pensado, pero bueno, después lo arreglamos bien, ¿no? Cuando yo pienso por qué las cosas es real, y vuelvo otra vez a la pizza, ¿qué es aquello que tiene en común toda la realidad? Que toda la realidad es, la realidad existe, la realidad está. Y el hombre se pregunta por el fundamento de la realidad, y el fundamento de la realidad se llama ser. Después vamos a trabajar este concepto un poquito más, ¿no? ¿Qué significa? Pero la pregunta de fondo es, ¿qué es aquello que tiene en común toda la realidad? La existencia, el ser. Yo no hablo de realidad y a la vez equiparo el concepto de realidad con la nada, sino que la equiparo con algo que se llama ser, que es muy fuerte y muy profundo. La filosofía se ocupa del ser, de las cosas. Y además el ser es el fundamento de todo lo demás, de todo mi trajinar y de todo lo que yo puedo pensar, ¿no? No existiría la profesión del médico si no hubiera ser, no existiría la profesión del ingeniero si no hubiera ser, no existiría la profesión del economista si no hubiera ser, y no existiría la profesión del político si no hubiera ser. En el fondo de la cuestión, y el nivel de causalidad primera o profunda, es lo que nosotros llamamos ser. Por eso la filosofía podríamos definirla como el estudio del ser de las cosas, ¿no? Bien, acá tomé algunas constantes de este modo de entender ser, verdad, bien, orden, inteligencia. Esto lo podemos charlar en otro momento. Eh, y les dejo este texto para que ustedes lo puedan reflexionar. Ahora después voy a subir este archivito, ¿no? Eh, en los escasos y raros momentos de ocio del hombre actual, ocio contemplativo, es decir, la persona que sale de este trajinar constante y puede preguntarse por el fundamento de las cosas y del mundo. Este sería como el próximo trabajo, ¿no? Permite, que el trajinar permite, cuando tenemos o posibilidades de hacer ocio, llegamos a plantearnos ciertas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, la pandemia fue un ejemplo claro de esos momentos, no sé si de ocio, a mí me da la sensación que fueron bastantes momentos distintos, ¿no? Amargura, bronca, eh, cercanía con algunos seres, en otros casos no tanto. Si alguno atravesó una situación muy difícil, por ahí, enojo, reclamos, injusticias, aquel que no pudo desarrollar sus actividades laborales porque vivía en el día a día frustración, locura. Digamos, la naturaleza humana atravesó por distintos lugares, ¿no? Pero fue necesario irrumpir con determinada manera de parar para poder entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? Llegamos a plantearnos ciertas interrogantes. ¿Para qué existo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Hemos nacido solo para morir y listo? ¿Qué es el universo? ¿O cuál es su sentido? ¿Por qué hay ser y no más bien la nada? Esta última es la pregunta del corazón de la filosofía. Esta está en el libro de Leibniz, que es Metafísica, ¿no? Leibniz se preguntaba, observando un poco esto que les decía el mundo, ¿por qué hay ser y no más bien la nada? ¿No? ¿Por qué hay constantes? ¿No? Hoy nos acostamos, mañana nos despertamos y al día siguiente nos volvemos a acostar y nos volvemos a despertar. Hay una constante de regularidad en el universo. Por lo tanto, estas constantes manifiestan cierto orden en el universo. La filosofía nos permite hacer en esos ratos de ocio
las preguntas de fondo, ¿no? Las preguntas que llegan al corazón mismo, que es el ser mismo de la cosa. Bueno, yo les dejo el texto que después lo voy a subir al campus. Eh, He querido dar como una aproximación a las nociones de filosofía. Por un lado, esto que nosotros habíamos visto desde la etimología, que era el amor a la sabiduría, y por otro lado, el estudio de las causas primeras o últimas, depende de dónde se mire, por la luz natural de la razón humana, ¿no? Así que bueno, les deseo una buena semana. Vamos a subir el video, espero que les haya servido como introducción. Y junto con este video voy a subir el texto que vamos a trabajar y que vamos a comentar en clase ya en vivo y en directo. Les mando un saludo y que tengan una linda semana todos.